quiero empezar hoy una serie, una nueva serie, que tiene que ver con algo que nos preocupa no solo el inicio de año, sino todo el tiempo. Yo sé que una de las preocupaciones más grandes que tú vas a tener durante este año tiene que ver con la provisión, tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con el alcanzar a llegar a fin de mes, tiene que ver con pagar deudas, tiene que ver con finanzas. Y generalmente de unos años para acá, cada inicio de año aquí en Manantiales hablamos de dinero, hablamos de finanzas. ¿Por qué? ¿Por qué en la iglesia se tiene que hablar de dinero? Bueno, simple y sencillamente porque Jesús hablaba de dinero. Y la Biblia habla un montón de dinero. ¿Y por qué? Porque es de los problemas más grandes que como cristianos y como personas en el mundo tenemos. ¿Qué onda con el dinero? ¿Cómo administrar nuestros recursos? Te sorprenderá saber que 2 de cada 3 parábolas o historias que Jesús contaba a la gente tienen que ver con dinero, con manejo de finanzas, con prosperidad. Si Jesús 2 de cada 3 cosas que hablaba tenían que ver con dinero, creo que es un tema que a Dios le importa. Número 1, el dinero no es malo y el dinero tampoco es bueno. ¿Alguien está acá? El dinero simplemente es una herramienta. Di conmigo, el dinero sirve para algo. El dinero es una herramienta y lo único que el dinero hace, escúchame bien, es que el dinero expone tu corazón. ¿Cuántos están acá? El dinero expone tu corazón. ¿A qué me refiero? Que cuando una persona llega a tener dinero, se llega a mostrar cómo es su corazón realmente. Yo esto lo he dicho muchas veces. Si mañana tu situación financiera se resolviera al 100% para ti y para 5 generaciones hacia tu futuro. Imagínate que esta semana pegas el negocio de tu vida, te cae la lotería, te adopta Carlos Slim, no sé, algo pasa y tienes resuelta tu economía durante las siguientes 5 generaciones. Yo te aseguro, el domingo que viene no te vamos a ver aquí. Esa es la realidad de muchos. ¿Por qué? Porque el dinero expone lo que hay en nuestros corazones. El dinero expone si realmente buscábamos a Dios porque amábamos a Dios o porque andábamos necesitando el chivo. ¿Me sigues? Entonces el dinero no es bueno ni es malo, depende quién lo ocupe, es una herramienta. Y la realidad es que Dios quiere bendecirnos. Dios no quiere tenernos en escasez, Dios no quiere tenernos en limitación y Él quiere bendecirte. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que fueron enriquecidos y bendecidos por Dios. Específicamente dice que Dios les dio la habilidad de generar riquezas, que Dios los bendijo abundantemente. Dios no tiene problema con el dinero. Dios quiere bendecirte, pero quiere estar seguro de que tu corazón está en el lugar correcto. Porque muchos de nosotros, el dinero, en lugar de ser una bendición a nuestra vida, se convertiría en nuestra destrucción. Se volvería en una maldición. Entonces, hablemos de provisión. Esta serie le puse como título Provisión Divina. Di conmigo, provisión divina. Y podrás preguntarte, bueno, como que el divina sobraba, ¿verdad? ¿Por qué especificar que viene de Dios? Bueno, porque no toda la provisión que llega a tu vida es divina. No toda la provisión a la que tú puedes tener acceso viene de parte de Dios. En alguna ocasión alguien me preguntó, pastor, tengo una duda. ¿El diablo bendice? ¿El diablo me puede bendecir? Yo le dije, no, el diablo maldice. Pero a veces te va a maldecir con dinero. El diablo no bendice, el diablo maldice. Y a veces te va a maldecir con oportunidades. Y a veces te va a maldecir con puertas abiertas. Y a veces te va a maldecir con ese pariente del gabacho que te dice, crúzate, está re fácil. O a veces te va a maldecir con una promoción en el trabajo, me van a aumentar el sueldo, me van a subir de categoría, pero, y siempre va a haber un pero, escúchame bien, porque la clave está
Y yo he aprendido esto. La clave está en Proverbios capítulo 10, versículo 22. El diablo te va a llenar de maldiciones disfrazadas de bendición. Y en Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice: la bendición del Señor enriquece a una persona. ¿Te das cuenta? Que Dios no tiene problema con bendecirte y con enriquecerte. Dios no tiene tema con eso. Su bendición enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. ¿Por qué tiene que hacer esta aclaración? Porque la provisión que no viene de Dios siempre es a costa de algo. El enriquecimiento que no viene resultado de la bendición de Dios en tu vida siempre se va a cobrar en alguna otra área. Puede ser a costa de tu salud, puede ser a costa de tu familia, puede ser a costa de tu futuro. Y tenemos ejemplos en la sociedad muy claros. Personas que tienen mucho dinero, muchas riquezas, han acumulado muchos recursos, pero viven en adicciones. Van por su cuarto matrimonio. Están solos, no tienen amistades reales porque todo mundo los busca por su dinero. ¿Cuánta gente exitosa, enriquecida, vemos en las noticias que se han quitado la vida? ¿Por qué? Porque toda provisión que no viene de Dios es a costa de algo más. Y la bendición del Señor que enriquece no añade tristeza con ella. Esto es una promesa hermosa de parte de Dios. Ninguna tristeza llega por la bendición de parte de Dios. ¿Me acompañas a hacer una oración para comenzar? Señor, te damos gracias por este inicio de año. Yo te pido que nos hables y nos enseñes a cómo encontrar esa provisión que viene de ti, que no es con letras pequeñas, que no va a añadir ninguna tristeza, sino todo lo contrario a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Provisión. Provisión viene de la palabra proveer. Y la palabra proveer en el diccionario significa suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin. Todos los que somos papás o esposos o mamás que trabajan y sostienen el hogar, sabemos muy bien lo que es proveer. Es suministrarle a la familia, acercarle, facilitarle lo necesario. ¿Para qué? Para que subsistan, para que avancen, para que crezcan. Yo como proveedor de mi casa tengo que acercarle, suministrarle a mi familia todo lo que sea que necesiten para, uno, seguir vivos, ¿verdad? Y para que crezcan, para que mis hijos crezcan, avancen, estudien, se preparen. Eso hago en mi papel de proveedor. Entonces, la provisión, eso que yo doy como proveedor, la provisión son recursos suministrados, y aquí viene la parte interesante, son los recursos suministrados en pro de la visión. Provisión. ¿Qué es la provisión? Los recursos suministrados en pro de la visión. El problema es este. Todos queremos provisión para este año, ¿cierto? Pero no todos tienen una visión para este año. Y ese es el mensaje de hoy. Es la primera parte de esta serie. Provisión para la visión. Y es que desde la raíz de la palabra es absurdo querer provisión cuando ni siquiera tienes visión, amigo. Es en pro de la visión, no es en pro de tus ganas de no hacer nada. No es en pro de tu bonita cara, no es en pro de que eres bien buena onda, no. Es en pro de una visión. No puedes tú esperar que Dios te provea, que Dios derrame esa provisión divina si ni siquiera hay una provisión. Perdón, si ni siquiera hay una visión. Y tienes que entender esto, hermano, iglesia, por favor. La bendición, la provisión ya está lista. Hay provisión abundante para ti este año, ya está lista. Muchas veces no aplaudan todavía, porque la provisión está lista, pero a lo mejor el que no está listo eres tú. Porque la provisión son los recursos que se suministran en pro de la visión.
Dios va a bendecirte cuando tengas una visión. A veces somos bien chistosos y Dios, muéstrame tu voluntad. Y a veces yo me imagino a Dios diciendo, muéstrame tu voluntad. Muéstrame que tienes agallas de hacer algo. Muéstrame que tienes interés en salir adelante. Muéstrame tu voluntad. Yo ya te hablé, te prometí, te dije, te llamé y tú no has hecho nada. Salmos 37, versículo 5. Muchos lo han leído. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Él actuará. ¿Estás aquí conmigo? Encomienda al Señor, ¿qué? Hay un camino y me llama mucho la atención que dice tu camino. Ojo, no está diciendo anda en los caminos del Señor. Camina sobre lo que Él te ha trazado. No. Dice, encomienda al Señor tu camino. Entonces, ¿puedo ir por el camino que yo quiero? No te confundas tampoco. Obviamente, la Biblia nos da un marco y nos da un contexto de lo que es bueno y lo que es malo. Pero, mi amigo, en ese contexto de lo que es bueno y malo hay tanto margen para moverse. Dentro de lo que es bueno y dentro de los propósitos de Dios para esta ciudad, este país y este planeta, hay tantas cosas que se pueden hacer. Y es por eso que el Padre te ha dotado de creatividad y de ideas y de habilidades para que tú traces tu camino. Y tú digas, yo quiero aportar a esta vida, yo quiero aportar a esta sociedad, quiero aportar esto, tengo estas ideas, tengo este plan, tengo estos proyectos. Entonces tú tienes eso, lo traes a Dios y lo encomiendas. Mira, Dios, dentro de tus planes se me ocurre esto. Encomienda al Señor tu camino, tu plan, tu idea, tu visión para este año. Cuando tú haces eso, encomiendas al Señor tu camino, confías, tienes fe y ¿qué dice? Dios hará el resto. No es magia, iglesia. No es magia ni es coincidencia. Hay una razón. La provisión es en pro de una visión. Es frustrante a veces que queremos la bendición de Dios, queremos la provisión y no pudiste concentrarte a planear y escribir en un papel. Muchos de ustedes no pudieron con la sencilla tarea de planear y pensar cuál va a ser ese camino que quiero recorrer este año. Pero queremos la provisión. ¿Qué te hace pensar que si no pudiste llenar algo como esto, vas a poder con el esfuerzo y el compromiso que va a requerir? Ya todos se pusieron bien serios. ¿Sabes? Esa es la razón que a veces llevas años estancado en los mismos propósitos. Porque son esos, son propósitos, son ideas. No tienes una visión de a dónde quieres llegar. No tienes un plan, no has trazado un camino. Y mi oración es que esta vez sea diferente. Si tú te lo propones, puede ser diferente. Porque yo te lo dije, la provisión está lista para cuando tú estés listo. Así es que vamos a ver por qué la visión es importante. En la Biblia yo puedo encontrar un principio, un patrón, de que para poder tener, primero tienes que ser capaz de ver. Ver antes de tener. Un ejemplo de esto lo tenemos en Abraham. El patriarca, el padre del pueblo de Israel, el padre de la fe, dice el Nuevo Testamento. En Génesis 13, versículo 14, nos cuenta lo siguiente. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este
y hacia el oeste. Y ahí quiero hacer dos pausas. Número uno, ¿hacia dónde le dijo que mirara? Hazle conmigo así, tu mano, ten lista tu mano derecha. Norte, sur, este y oeste. ¿Qué estamos dibujando? Una cruz. La provisión, nuestra herencia, nuestras necesidades están suplidas en la cruz. Desde aquel momento Dios le está diciendo a Abraham, tu futuro está en Jesús. Iglesia, tienes que levantar tu mirada y ver que tus necesidades ya fueron satisfechas. Que no hay nada que tú necesites para que recibas lo que Dios tiene para ti, porque Dios ya lo hizo. En la cruz tenemos todo, tenemos provisión, tenemos sanidad, tenemos futuro. Así es que Dios le dice, levanta la vista, y es lo que Dios te dice hoy. Levanta la vista y mira, porque ya está hecho. Muchos de nosotros vivimos viendo los problemas, las circunstancias, las broncas, y lo único que tendremos que hacer es levantar la vista y darnos cuenta que la solución ya se dio, que ya está hecho. Entonces le dice, levántate y mira. Versículo 15, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Esta semana estábamos viendo por 30ª vez, no sé, El Rey León. Y tú sabes esa escena preciosa donde está el Mufasa con el león, con Simba. Todo lo que toca la luz, papá, todo eso es tuyo. Yo me imagino esa escena con Abraham. Abraham mira todo, norte, sur, este, oeste, hasta donde alcances a ver toda la tierra que abarca tu mirada. Si la ves, es tuya. ¿Alguien está acá? Abraham, si lo alcanzas a ver, hasta donde alcances a ver, es tuyo. Y no nomás tuyo, de tus hijos. La mayoría de nosotros trabajamos y nos esforzamos porque nuestra primera preocupación son nuestros hijos, ¿cierto? Y Dios lo sabe. Y por eso Dios te quiere decir, levanta tu mirada. Deja de estar viendo cosas que no tienen sentido y aprende a ver que yo te quiero bendecir, pero necesitas ver. Necesitas ver, tener objetivos, tener una visión para que la provisión pueda llegar. Otra historia de provisión la encontramos en Segunda de Reyes 4. En el versículo 1 en adelante dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo quien te servía ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta y vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco. Y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó, sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Una historia increíble, ¿verdad? Pero me llama la atención que nos está hablando de un hombre de Dios endeudado hasta el cuello. Y por lo que leemos, este hombre que no tenemos su nombre, era un buen tipo. Realmente era un hombre de Dios. Y quiero que entiendas esto. La prosperidad económica no es magia. La prosperidad económica no es resultado de que vengas a la iglesia cada semana. Es bueno venir a la iglesia cada semana, sí es necesario, pero eso no te garantiza
que tus finanzas van a ser finanzas sanas, porque aquí tenemos a un hombre sumamente íntegro, quizás podemos decir, un hombre de Dios, un profeta que vivía endeudado. Tú puedes ser un hombre de fe, puedes ser un hombre temeroso de Dios y al mismo tiempo tener malas finanzas porque eres mal organizado, porque no tienes un plan, porque no tienes una visión. Y Eliseo le pregunta a esta mujer, ok, el problema está serio, ¿qué tienes en casa? ¿Y qué responde ella? Nada. Esa fue la primera respuesta que le dio. ¿Qué tienes en tu casa? Nada. Eso es lo que la mayoría de nosotros respondemos cuando alguien nos pregunta ¿qué tienes? ¿Qué puedes hacer? No, pues nada. Y como que la mujer la piensa bien y bueno, pues casi nada porque tengo un poquito de aceite. Y quiero que te des cuenta que siempre hay algo que tenemos. Siempre hay algo que podemos compartir. Siempre hay algo que podemos dar. El problema es que muchas veces no lo podemos ver. Y lo que estamos aprendiendo es que para poder tener, primero tenemos que poder ver. Porque la provisión es en pro de la visión. Y esta mujer, con la ayuda de Eliseo, alcanza a ver que realmente, ok, no tengo el asunto resuelto, pero sí tengo algo. Lo alcanzas a ver. Y en el libro de Isaías hay un pasaje que me encanta porque Dios dice, estoy haciendo algo nuevo. ¿Puedes verlo? Y muchos de nosotros estamos aquí y tenemos este año que empieza por delante y muchos no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros este año. Muchos solo podemos ver la factura de la luz y el sobre de la deuda y los gastos y la cuesta de enero y todo ese rollo. Y es lo único que podemos ver. Y dice Dios, estoy haciendo algo nuevo, ¿puedes verlo? Y es lo mismo que está pasando acá, siempre hay algo. Tienes ese aceite, vamos a hacer algo con ese aceite. Dice, pide vasijas, en otra versión le dice, no pocas, pide las que puedas, todas las que puedan. Y vemos el milagro, se empiezan a llenar uno tras otro. Y es interesante que cuando se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. Porque el suministro en pro de la visión va a alcanzar hasta donde llegue la visión. El suministro se corta hasta donde alcance tu fe. Es por eso que el principio que quiero compartirte es, tienes que ser capaz de ver para entonces poder tener. Vivimos en un reino, el reino de Dios, yo le llamo el reino al revés. ¿Alguna vez estuviste en la casa del tío Chueco? Donde todo funciona como no debería de funcionar. Tú viertes agua para abajo y se va para arriba y no, nada tiene sentido. El reino de Dios no tiene sentido. Es como la casa del tío Chueco. El reino de Dios te dice que para ganar tienes que perder. Dice que para vivir tienes que morir. Dice que para tener primero tienes que ver. ¿Me explico? Entonces, el suministro va a llegar hasta donde llegue tu visión. ¿Qué tanta provisión quieres este año? Depende de qué tanta visión tengas para este año. Más adelante seguimos leyendo en esta historia de Eliseo, en el versículo 42. Dice, otro día, ya se solucionó el asunto con la viuda, dice, otro día, un hombre de Baal Salisa, que es como por Progreso, por ahí, dice, le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces Eliseo dijo, dénselo a la gente para que coma. ¿Qué? Exclamó el sirviente. Alimentar a 100 personas solo con esto. Pero Eliseo reiteró, dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor, todos comerán y habrá de sobra. Imagínate, 100 personas y lo único que hay son 20 panes. Es como la historia abuelita de los panes y peces, ¿verdad? Es la primera vez que ocurre un milagro como este. Tienen 20 panes, le dice, pues repártelos, ¿cómo crees no va a alcanzar? Pero quiero llamar tu atención a esto.
que esos 20 panes no eran cualquier pan. No sé si alguien alcanzó a leer la descripción de este pan, pero era pan preparado con el primer grano de la cosecha de este hombre. Pan preparado con el primer grano, esas son las primicias. Lo primero, el primer fruto, el primer resultado, la primera ganancia, la primera ofrenda. Ese es el concepto en la Biblia de primicias. Y vemos en el versículo 44, dice, cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y obviamente, porque con Dios así es, dice, sobró, tal como el Señor había prometido. Ese pan era un pan especial. ¿Por qué? Porque era el pan preparado con algo, con un principio que Dios les había enseñado. Y ese principio era, todo lo primero es mío. El primer hijo es mío. La primera cosecha es mía. El primer fruto es mío. Es un principio que Dios les había enseñado. Y es por eso que ese pan alcanza y es suficiente para todos. ¿Por qué son importantes las primicias y el diezmo y la ofrenda? Estos principios que la Biblia nos enseña, que voy a estar hablando un poco más de ellos durante estos días. ¿Por qué son importantes? Yo lo puedo resumir a dos razones. Una de ellas es fe y la otra es obediencia. ¿Por qué es importante para un hijo de Dios, para vivir en esa provisión, el seguir estos principios? Número uno, porque es una manera de demostrar nuestra fe en Dios. ¿Y qué tiene que ver el dinero con la fe? Tiene todo que ver, porque el dinero representa tu seguridad. Y te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú sabes que tienes ese guardadito con esa cantidad de dinero en el banco, en el colchón, en donde sea que lo guardes, la vida se ve muy diferente que cuando ese ahorro no está. Cuando no tienes ahorros, cuando no tienes un respaldo económico de la cantidad que a ti te dé tranquilidad, eso depende de cada uno. Uno con 500 pesos en el tocador y alarma. Otros dicen, no, yo necesito 1000 guardados, yo necesito 10, lo que sea, ¿verdad? Pero tú no afrontas la vida igual cuando sabes que está ese guardadito a cuando no lo tienes. ¿Por qué? Porque el tener dinero nos da la falsa sensación de seguridad. Y digo falsa sensación de seguridad porque el dinero no da seguridad de ninguna manera. El día de ayer, o no, me parece que el día viernes falleció un gran empresario de este país que mucha gente quería, el señor Carlos Bremer, un hombre de Monterrey, tipazo, gran empresario, muy buena persona. Tenía 63 años. No era un hombre grande que dijeras ya estaba en una edad, que murió joven. Y pocas personas vienen a mi mente en este país que tengan tantos recursos como el señor Carlos Bremer. Y ni con todos sus contactos, ni teniendo el poder de que Luis Miguel le dé un concierto privado para sus trabajadores, que eso pasó. ¿Cuánta gente nos quedamos afuera? No pudimos ver a Luis Miguel esta vez que vino. Porque los boletos costaban una fortuna y además se vendieron peor que pan caliente, peor que rosca de Costco. Y este señor lo lleva a que le cante a sus trabajadores. O sea, ese es el nivel de poder y de influencia que tenía este señor. Y ni con todo eso, como dice la Biblia, no le pudo agregar un día más a su vida. Pero el dinero nos da una falsa sensación de seguridad. ¿Y qué crees? Que Dios está peleado con eso. Porque Dios dice que Él quiere ser lo primero y lo más importante en tu vida. Dios quiere que tu seguridad no esté atada a cuánto tienes en el banco, o a cuántos contactos tienes en el municipio, o a cuántos polis de tránsito conoces para cuando te paren, te pasen la clave y te dejen ir. Dios quiere que tu seguridad dependa solo de Él. Y es por eso que el ofrendar, el diezmar, el entregar primicias es una señal de que mi fe es auténtica. Es confiar mis finanzas en Dios, porque muchos lo dicen así. Cuando tú le entregas tus finanzas a Dios es porque ya le entregaste todo. Generalmente las finanzas es lo último
que reservamos en nuestra relación con Dios. Le entregamos nuestras emociones, hasta perdonamos a los que nos hicieron, y le entregamos nuestro tiempo y empezamos a servir, y le entregamos, somos obedientes, empezamos a tratar bien a nuestros hijos, y empezamos a soltar vicios, adicciones, malos hábitos y todo eso. Y lo último que generalmente hacemos es dejar que Dios entre a nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque por eso dice la Biblia que es difícil amar a Dios y servir a Dios y al dinero. No puedes. El dinero se vuelve un contrincante en nuestro amor por Dios, en nuestra fe y en nuestra confianza. Es por eso que ofrendar, diezmar, dar primicias es una señal de que yo estoy poniendo toda mi vida en Él. Y este año nuestra visión es ser uno con Él. Y son asuntos de fe. Te digo otra vez, no hay lógica. Yo sé que esto para algunos, incluso algunos de ustedes aquí están diciendo: un pastor más hablando de dinero. Ya me la sé, ¿verdad? Porque no tiene lógica desde la perspectiva humana. Dice el apóstol Pablo que estas cosas para el hombre natural son locura. Solo se pueden entender por medio de la fe. Son principios espirituales que, si tú sigues, están ligados a realidades naturales, que eso probablemente lo voy a hablar la próxima semana. Hay principios espirituales que están ligados a realidades naturales. Cuando tú diezmas, ofrendas, entregas primicias, es algo espiritual que repercute en lo natural. Y la segunda razón, te decía, es obediencia. Una es fe, la otra es obediencia. En estos días estaba viendo una serie argentina muy buena, me encantó. 2 temporadas tiene, se llama El Encargado. Es una serie argentina de un actor buenísimo que se llama Guillermo Francella. Búscala, te la recomiendo, muy buena. Pero me quedó mucho una frase que este personaje, que es encargado de un edificio, le dice a su ayudante, le dice: Manuel o Miguel, no me acuerdo cómo se llama. Un hombre no es lo que hace, un hombre es lo que dice. No, perdón, al revés. Manuel, un hombre no es lo que dice, un hombre es lo que hace. Como diciéndole: papito, menos palabras y más acción. ¿Cuántos de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, decimos que Dios es nuestra prioridad? Y hace ratito nos lo hablaban en vivo en la reunión con voluntarios: pongan primero el reino, y todos amén. Y Dios es primero. Y este año decimos: ahora sí, primero Dios, este año la voy a romper. Primero Dios este año, primero Dios, primero Dios. Y decimos, pero un hombre no es lo que dice, un hombre es lo que hace. Tú lo dices, Dios es primero, primero Dios, pero realmente lo haces, y ahí es donde entran las primicias, los diezmos, las ofrendas. Es demostrar que Dios es primero. Es decir: Dios, yo creo tanto en tu cuidado de mí, que incluso sé que tú vas a sustentar para la visión de este año. Yo sé que como me has permitido planear y trazar un camino, yo sé que esos recursos en pro de la visión van a llegar, y tan lo creo que obedezco, honrándote con mis bienes, como lo dice la Biblia. Y la obediencia, esta palabra obediencia, que a veces nos cuesta tanto trabajo, está íntimamente ligada con la madurez. La obediencia tiene que ver con la madurez. Tú no puedes pedirle el mismo nivel de obediencia a un bebé que no sabe ni controlar sus movimientos, a un adolescente de 15 años o a una persona de 20, me explico. La obediencia va relacionada con la madurez. Iglesia, este año cumplimos 30 años como iglesia. Entonces son temas que debemos de estar abiertos a tratar y a entender que son por nuestro beneficio. Deuteronomio 20, versículo 1 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Este lugar no lo escogimos nosotros.
Este lugar, estos terrenos, no fue un plan de hombre que dijo, ay, aquí estaría bien. Si un día tienes oportunidad de ir a nuestro canal de YouTube y escuchar la historia de cómo se abrió esta iglesia, te darás cuenta que este lugar fue escogido por Dios para que su nombre fuera honrado aquí. Y es por eso que a inicio de año te animamos, te motivamos, bueno, desde el año pasado, a que durante este inicio de año entreguemos primicias a Dios. Este mes es mes de primicias. ¿Por qué? Porque es la primera ofrenda del año. Es la primera oportunidad que tenemos de decirle a Dios, Dios, este año yo confío en que tú vas a estar a cargo. Y es bien interesante porque es la primera y mejor ofrenda de este año. Diezmos y ofrendas, lo que hicimos hace rato, yo siempre se los he explicado así. Diezmos y ofrendas mantienen la casa abierta, mantienen la iglesia funcionando. Hoy las puertas se abrieron porque hace 8 días fuimos obedientes y tuvimos fe para honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Las primicias tienen el propósito desde cómo lo hacemos aquí en Manantiales. Ojo, porque esto también quiero aclararlo. Ese propósito que nosotros le damos a las primicias es una decisión que hemos tomado, porque bíblicamente diezmos y primicias se ocupan para lo mismo, pero nosotros hemos decidido operar y funcionar con diezmos y ofrendas, y las primicias reservarlas para la visión de este año. ¿Ok? Durante todo este año nada de lo que planteamos en la visión se toma de diezmos y ofrendas, o quizás alguna parte muy pequeña. Todo lo vamos a hacer con las primicias. Esa es la razón de que cada inicio de año animamos a que entreguemos una primicia. Técnicamente las primicias puede ser una ofrenda del primer salario, la primera quincena, hay quien da el primer mes, la primera venta. Es una cantidad que entregamos a inicio de año. Y la pregunta que la mayoría me hace es, pastor, ¿cuánto tengo que dar de primicia? Y la respuesta es, eso es algo entre tú y Dios. Tú tienes que decidir en tu corazón cuánto es. Yo siempre les digo, pregúntale a Dios, dentro de tu visión para este año, ¿cuánto quieres que yo entregue de primicias? Hay un hombre de Dios llamado Rick Warren. Muchos de ustedes lo conocen, sobre todo los que están en Celebremos la Recuperación. Este hombre dice esto: ¿quieres realmente tener fe? Súmale un 0 a lo que habías planeado. Eso no dice David Cortés, eso lo dice Rick Warren. Pero cuando lo escuché me pareció un reto gigantesco. Y no estoy diciendo que eso es lo que tienes que hacer. Vuelvo al punto, es algo entre tú y Dios. Pero dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es el estándar. Vivimos por fe. Para empezar a creer que Dios existe es un asunto de fe, y desde ahí parte todo. Entonces vamos a terminar esta sesión, y todo este mes, al final de los mensajes que voy a estar compartiendo, vamos a dar un tiempo para que los que quieran participar, porque esto es 100% voluntario. Nadie se tiene que sentir obligado ni presionado, es algo entre tú y Dios. Pero los que quieran participar, cada domingo de enero, al final de la reunión, vamos a dar este tiempo para orar por las primicias, bendecirlas, orar que Dios prospere tus planes, que Dios te dé esa provisión en pro de la visión que tú tengas para este año. Si tú hoy no venías preparado, no pasa nada. Tienes oportunidad de hacerlo durante todo el mes. Hay quien lo hizo desde diciembre, hay quien lo va a hacer el último domingo de enero. Eso no importa tanto. Lo importante es que si no estabas listo, si nunca habías oído esto, lo reflexiones, lo pienses, ores a Dios, y si Dios pone en tu corazón ser parte de esto, puedes hacerlo. Así es que ahí en tu lugar había un sobre desde que llegaste, como este que dice primicias, ¿ok? Este sobre, ahí puedes depositar la primicia que tú preparaste, que tú dispones en tu corazón para la visión como iglesia de este año. Tenemos 4 propósitos principales, ya lo hemos estado hablando desde el año pasado, y van ahorita a volver a pasar los contenedores para orarlos. Si estás con tu familia, júntense y vamos a orar por estas primicias y vamos a bendecirlas.
pidiéndole a Dios que vea el corazón con el que se están entregando, que es un corazón que confía en Dios. Un corazón que no está poniendo su seguridad en el ahorro, en los ingresos. ¿Sabes? Termino con esto antes de orar. Los diezmos técnicamente son el 10% de lo que ya recibimos. Creo que lo dijo Yari. Es el 10% de lo que ya recibimos. Las primicias son una ofrenda en fe de lo que vamos a recibir. Esa es la diferencia. El diezmo es de algo que ya está hecho. No requiere demasiada fe. De hecho, el diezmo tiene que ver más con obediencia. Y voy a hablar de eso la semana que entra. Pero la primicia es una ofrenda en fe de lo que voy a recibir. Así es que prepárala en tu mano y vamos a orar. Señor, gracias porque en la cruz tú resolviste todas nuestras necesidades.